Bueno, me voy a parar. Primero que todo quiero agradecer la invitación que me han hecho para poder contarle un poco la experiencia que hemos desarrollado en la Universidad de Chile. Yo tengo un background netamente científico. Yo soy doctor en ciencias médicas. Me he dedicado durante 20 años ya a la investigación científica. Y si ustedes me imaginan un día común, generalmente estoy cerca de un microscopio, mirando células, conversando con mis estudiantes. Pero a partir de esa investigación científica, nosotros hemos, en cierta medida, enfocado más que en la búsqueda del conocimiento por la curiosidad misma, que obviamente es importante para el desarrollo cultural, para el background de un país. Nosotros decidimos un poco enfocarnos en un problema concreto y tratar de buscar soluciones para ese problema. Y en ese contexto, el problema que nosotros nos enfocamos tiene que ver con el cáncer. Pero lo primero que quería mencionar tiene que ver con la ruptura de ciertos mitos. En general, cuando yo termine de contarles lo que nosotros hacemos, mucha gente va a decir que no sabía que esto se podía hacer en Chile, no sabía que esto estaba pasando, porque existe un mito de que Chile no produce ciencia a nivel global. Y eso es un error, porque en Chile existe, sobre todo en el área biológica, y en otras como digamos, la astronomía, las matemáticas, la física, ingenieros, una masa crítica de científicos bastante importante, que crean ciencia globalizada, o sea, ciencia que está siendo publicada en revistas de primera línea internacional. Ahora, el problema acá está principalmente en que no existe mucha transferencia tecnológica, o sea, no se genera esa ciencia como una especie de soluciones que en el fondo puedan ser enfocadas al mercado. Pero de todas formas, existen algunos ejemplos, y uno de ellos el que yo les voy a contar, que ha sido desarrollado principalmente en la Universidad de Chile y en el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, que es una institución que organizamos junto con el doctor Alexis Calergi, donde rompimos las barreras, ¿no es cierto?, de la pertenencia a diferentes universidades, y la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile nos juntamos en un centro para estudiar la inmunología. Bien. El problema que nos enfocamos principalmente es un cáncer, ¿ya? Yo les voy a hablar un poco de esto porque es importante que entiendan el problema antes de poder explicarles la solución a las que hemos llegado. El melanoma es un cáncer de piel que, si bien es cierto, no es el cáncer más común, es el más mortal de los cánceres de piel. Y es un cáncer que a nivel global está creciendo, está aumentando, principalmente por la exposición indiscriminada que hubo durante muchos años al sol, ¿no es cierto?, sin preocupación, y que está en este momento repercutiendo en la aparición de nuevos tumores. Y es un problema global, pero que está enfocado principalmente al norte de América, de Europa y en Australia. 48.000 personas mueren al año por melanoma y 160.000 nuevos casos aparecen cada año. Y el problema principal es que no existen tratamientos que sean realmente efectivos cuando el cáncer ha pasado ciertos niveles y ha logrado generar lo que se llama metástasis, ¿ya? Y esto genera un interés en buscar soluciones que obviamente abren un mercado que es interesante para la inversión en esta área de la investigación. El melanoma es una enfermedad que comienza, ¿no es cierto?, como un lunar, pero que en el fondo tiene características distintas, tiene un color distinto, una forma distinta que los dermatólogos pueden detectar, y que si detectan a tiempo, cuando todavía no invade las capas más profundas de la piel, puede ser extirpado y el 95% de las personas se mejora. Por tanto, la prevención es fundamental. Lamentablemente, un 40%, 50% de las personas acuden al dermatólogo en etapas posteriores, cuando el tumor ha invadido las capas principales de la piel y ha metastizado. El melanoma vía linfática se establece primero en los ganglios y luego en los órganos, y puede generar tumores en pulmones, en riñón, en cerebro, etcétera, como podemos ver acá, ¿no es cierto? Ahora, cuando el melanoma se expande y está en una etapa avanzada, la sobrevida de los pacientes no supera en los 8 a los 10 meses, ¿ya? En ese periodo la mayoría de ellos mueren. Por lo tanto, es una enfermedad bastante aguda. Y existen tratamientos que son curativos, como la cirugía principalmente, para la mitad de estos melanomas, principalmente los que están en etapa temprana. Pero cuando ya son melanoma metastásico, las únicas terapias que se han probado son quimioterapias como la dacarbazina, que tiene un efecto muy marginal y efectos adversos importantes. Por lo tanto, se generó un gran interés en buscar terapias biológicas. Y ha sido tanto el interés de los últimos 30 años que se investigó bastante y hubo bastantes promesas, y muchos pensaron de que no se lograba mucho, pero justamente los fármacos que se han aprobado últimamente tienen que ver con terapias biológicas.
Por ejemplo, el ipilimumab, que es un anticuerpo que se ha utilizado para el tratamiento del melanoma, ha sido probado el año pasado por la FDA, y un inhibidor de crecimiento de los melanomas que se llama vemurafemib, que también ha sido probado recientemente y que tienen efectos marginales pero importantes, o sea, prolongan la vida de los pacientes con metástasis en melanoma. El problema está, para Chile, es que el costo de estos tratamientos son casi prohibitivos para la mayoría de los pacientes en Chile, y esto hace de que se necesiten tratamientos nuevos. Nosotros empezamos con esta cosa de la inmunología y el cáncer hace más o menos 12 años, o sea, mucho antes de que se vislumbraran estos nuevos fármacos. Ahora, recientemente el diario Financiero, en mayo, publicó esta noticia que proyecta que la inmunoterapia será la medicina con mayor mercado de la historia. Cuando nosotros empezamos hace 12 años atrás, vislumbrábamos el potencial, digamos, terapéutico, científico, pero no el potencial de mercado. Pero obviamente eso es interesante para lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos desarrollado un producto a partir de nuestra investigación que se llama TAPcells, que es un estimulador celular autólogo. Esto significa que son hechos de la misma sangre o del mismo paciente del cual va a ser tratado. Y yo les voy a contar cómo se desarrolló y en qué consiste. Las TAPcells son un inmunoestimulador celular autólogo inyectable. ¿Qué significa autólogo? Que es del mismo paciente, ¿ya? Y un estimulador celular que se obtiene a través de sacar sangre al paciente en un laboratorio, transformar las células de esa sangre en una célula especial capaz de activar la respuesta inmune, dosificarla e inyectarla en los pacientes en distintas dosis. Y eso genera una respuesta inmunológica, ¿ya?, que es capaz de reconocer y destruir los tumores, ¿ya? Pero para poder llegar a eso, nosotros tuvimos que empezar primero con investigación básica, ¿no es cierto?, en células, después en ratones y después estudios clínicos. Y para hacer estudios clínicos hay que formar equipos multidisciplinarios, que no existían. Esto quiere decir juntarse con médicos, especialistas, oncólogos y desarrollar protocolos clínicos para probar estas ideas en los pacientes y poder ver si realmente funcionaban o no. De esta forma, junto con la doctora Mercedes López, que es inmunóloga especialista, el doctor Carlos Ferrada, oncólogo, y jóvenes médicos, ¿no es cierto?, especialistas en inmunología y urología, diseñamos un método para obtener estas células de los pacientes y transformarlas en las células dendríticas, que son las TAPcells, ¿ya? Y las TAPcells, este proceso para producir las TAPcells es un proceso que hemos patentado porque es original. Es un proceso que nosotros inventamos en Chile, que tiene una forma de hacerse y una lógica que no estaba anteriormente a este desarrollo. Y estas células, ¿no es cierto?, se las inyectamos a cada paciente en 4 dosis, ¿ya?, en periodos de tiempos distintos, ¿ya?, en un tratamiento que dura más o menos 2 meses y que en el fondo después se evalúa a través de un desafío con los antígenos tumorales en los pacientes y se espera una reacción de este tipo, una reacción inflamatoria, que lo que genera entonces es la demostración de que hay una respuesta inmunológica, ¿ya? Eso es lo que se esperaba. Entonces nosotros reclutamos los pacientes y lo empezamos a tratar y empezamos a hacer evaluaciones respecto a esto. Estas evaluaciones fueron publicadas en revistas de corriente principal a nivel internacional, o sea, son estudios validados por la Sociedad de Oncólogos norteamericana y europea y están publicados en varios papers, por lo tanto tiene un respaldo científico bastante importante. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Lo primero que vimos fue que de los pacientes que tratamos, que ahora son alrededor de 250, pero que en la evaluación nosotros consideramos más o menos 100, en lo que hemos publicado, 150, vimos que una mayoría de los pacientes después de las vacunaciones generaban respuestas inmunes detectables, estas inflamaciones locales, ¿ya? El 60%, y un 40% no las generaba, ¿ya? Pero lo más importante fue que cuando miramos la sobrevida de estos pacientes, el tiempo que viven después de la terapia, vimos que históricamente estos pacientes obviamente viven menos de un año, pero nuestros pacientes vivían el doble, ¿ya? 16 meses, 230 pacientes evaluados en el tiempo durante más o menos 4 años, demuestran que tienen una sobrevida más larga. Pero lo más interesante fue que logramos asociar a ese 60% de pacientes que responden con una sobrevida muchísimo más larga, sobrevida de 36 meses, 3 años. Son pacientes que tienen metástasis, que son inoperables, que no son tratables con quimioterapia y que si son tratables con quimioterapia tienen efectos adversos importantes. Por lo tanto, estos pacientes que se benefician no solamente han visto prolongada su sobrevida, sino que no han sufrido efectos adversos. Porque es una terapia, digamos, natural, porque son las propias defensas del organismo manipuladas con el conocimiento científico fuera del organismo y luego reinyectadas en los pacientes, ¿ya? Y los pacientes que no respondieron inmunológicamente
lógicamente tampoco repercutieron en su sobrevida, que fue un poquito mayor quizás que la esperada, pero estadísticamente no significativa. Por lo tanto, hay un grupo de pacientes que se beneficia fuertemente. Y obviamente eso no abre puertas para lo que es la investigación translacional. Es no solamente buscar productos, sino que transferir la investigación básica hacia la clínica, pero los resultados clínicos, volverlo para ser sustrato de nuevas investigaciones. Eso no se puede hacer si uno no hace el estudio clínico previo. Nosotros no podríamos haber investigado este grupo de pacientes que no responde si es que nosotros no hubiésemos hecho un estudio clínico previamente. Entonces, se abren nuevas puertas respecto a eso. En ese sentido, lo que hemos visto es que nuestra terapia tiene un sólido respaldo científico, mejor alternativa para pacientes con melanoma, aumento de la sobrevida, no tiene efectos secundarios, es aplicable en melanoma y también hemos hecho estudios en cáncer prostático que iniciamos hace un par de años atrás, donde hemos tratado 30 pacientes con cáncer prostático, con muchos efectos interesantes. Tenemos la posibilidad de transferir a otro tipo de cáncer. Tenemos un proyecto FONDEF en el que estamos adaptando la misma tecnología, pero para cáncer de colon, cáncer gástrico, que son de mayor incidencia en Chile. Esta tecnología está patentada y tiene un factor clave, que es un elemento que nosotros mantenemos como secreto industrial, que es el que genera estas células especiales, y tenemos un precio de venta proyectado competitivo, ¿ya? Por lo tanto, existe una posibilidad de negocio biotecnológico global que pudiese tener altos retornos. Pero tiene igual debilidades, porque estamos en un país en que todavía todas estas cosas no estaban totalmente aceitadas como a poder hacer transferencia, y obviamente necesitamos, por ejemplo, una validación internacional en base a estudios clínicos adicionales. Nosotros hemos comunicado con la FDA, necesitamos hacer estudios fase 2B y fase 3 para poder aplicar a los mercados internacionales, y eso requiere inversiones importantes. Existe siempre la incertidumbre de obtener la aprobación de la FDA. Cuando uno hace estudios clínicos, generalmente cada paciente que uno trata es un logro, porque puede pasar que en hasta el paciente número 300 no ha pasado ningún efecto adverso, pero basta que el 301, ¿no es cierto?, se muera por un efecto en cierta medida pronosticado antes, y eso puede hacer retroceder cualquier tecnología. Pero eso no es solamente válido para nosotros, sino que es válido para la medicina en general. Tiene un alto costo, obviamente, hacer un estudio fase 3 que debe ser multicéntrico, y se necesitan inversiones por sobre los 20 millones de dólares para poder realizar este tipo de estudio. Y el otro problema que existe es que obviamente la competencia en esta área, como la necesidad es grande, la competencia es alta. Y como yo les contaba anteriormente, han salido otras alternativas terapéuticas que a nosotros en todo caso nos da la tranquilidad el hecho de que todavía nuestra terapia es superior desde el punto de vista de la sobrevida y de los efectos adversos. Las otras terapias sí tienen efectos adversos, aunque menores que los que tenían la quimioterapia. Finalmente, para poder transferir esto, nosotros nos vimos obligados a hacer un cambio cultural, como se habló anteriormente, y formar empresas spin-off en una universidad estatal que no tiene la cultura para hacerlo. Y ahí sí que nos costó bastante también, tanto como poder hacer los estudios clínicos propiamente tal, el poder transmitir este cambio cultural y hacer entender que la ciencia y que las universidades, ¿no es cierto?, tienen también la obligación de transferir el conocimiento hacia la sociedad. Y hemos ido avanzando lentamente, pero hemos avanzado bastante. Formamos una empresa con mis colaboradores que se llama Oncobiomed, que no solamente está integrado por médicos y PhDs, ¿no es cierto?, sino que también ingenieros civiles, personal de marketing, que le han dado un contexto a esta cosa que se refiere al empaquetamiento. Porque obviamente el camino es largo. Ustedes pueden ver acá, el mercado global es la meta final, pero dentro de todo este camino se forman mercados interesantes. Cuando uno hace investigación y desarrollo y hace estudios clínicos, tiene que generar un empaquetamiento tecnológico, que puede ser una compañía que tiene las licencias, las tecnologías, y la puede pedir, lo que estamos para nosotros, inversiones para poder llevar esta tecnología desde acá hasta acá, ¿ya? Y en ese contexto, lo que hemos estado trabajando durante este último tiempo, hemos empaquetado, tenemos un plan de negocio, tenemos un modelo de negocio, tenemos la compañía, tenemos el licenciamiento de las tecnologías, y ahora estamos buscando, ¿no es cierto?, los partners o los inversionistas para poder llevar esta innovación hacia la parte final. Mientras tanto, por estar en Chile, por resolver un problema nacional, hemos hecho dos líneas de negocio. Por un lado, hemos continuado con este camino para llegar a la FDA, no sé, que es un camino lento, que requiere varias etapas. Estamos en la etapa del licenciamiento a la Universidad de Chile y luego la búsqueda de inversionistas. Pero a nivel nacional, como no hay alternativas terapéuticas, nosotros hemos ya desarrollado la posibilidad de atender pacientes, y para esto hemos tenido ya sea una propia clínica o hemos hecho acuerdos con la Clínica Las Condes, por ejemplo, clínicas que tienen alto prestigio, donde se han hecho prestaciones para pacientes con melanoma que lo requieran, ¿no es cierto? Y eso ha significado un sustento para la empresa mientras busca estos inversionistas. En todo caso, ha sido un camino muy entretenido, muy dificultoso. A veces uno está muy contento, a veces está muy decepcionado, pero en el fondo se aprende bastante, porque
como es multidisciplinario, generalmente eso nos entrega mucha experiencia que obviamente sirve, porque yo creo que en el futuro los estudiantes míos, mis estudiantes de doctorado, tienen una impronta distinta y van a tener una visión distinta respecto a lo que significa la investigación científica y la innovación. O sea, van a tener más naturalmente visto esta cuestión de la innovación como un elemento que es parte de la investigación científica. Obviamente, esto es lo que hemos hecho, investigación, ensayos, hemos formado equipos científicos, hemos generado ensayos clínicos, hemos publicado en revistas importantes, hemos generado patentes, nuevos proyectos, ¿no es cierto? Hemos mantenido un secreto industrial, hemos hecho la valorización de la empresa, hemos registrado marcas y ahora estamos en la búsqueda de inversionistas. Creemos que tenemos un paquete tecnológico atractivo y que probablemente en el futuro vamos a poder tener las inversiones que necesitamos para seguir adelante con esta innovación. Gracias.